Buenos días, hermanos. Hoy tuvimos en la fiesta que el Señor estableció una linda reunión. Hemos podido gozarnos de la comunión a través del Espíritu Santo todos juntos. Estuvimos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y en esta mañana quisiera como título poner los dos lazos. Los dos lazos, dice la vida eterna y la comunión personal. En el cristianismo hay dos lazos muy importantes, el lazo de la vida eterna y el lazo de la comunión personal. Ambos son diferentes y nunca deben confundirse. Y puesto que están íntimamente relacionados, no deben separarse jamás. El primero constituye el fundamento de nuestra seguridad, el segundo la fuente secreta de nuestro gozo y el origen de nuestro crecimiento espiritual. El primero no puede ser roto jamás, el segundo lo puede ser por miles de cosas o motivos. En el primer lazo de la vida eterna es la obra de Dios solo. El hombre en su estado natural no tiene ningún conocimiento de estos lazos. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El Señor le decía a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Puede que haya muchos de los que realmente son amables, gran nobleza de carácter, de generosidad estricta, integridad, pero no es vida eterna. Porque en realidad la vida eterna no se puede conseguir a través de las buenas obras, a través de que seamos perfectos, a través de que seamos honrados en este mundo, no puede alcanzar la vida eterna. El primer lazo es desconocido. No importa cuán cultivada y elevada la naturaleza, ustedes no pueden de ninguna manera formar el gran lazo de la vida eterna. Como venía diciendo, la gran fuente es desconocida, el lazo de la vida eterna es desconocido para el hombre natural, porque si alguien que no conoce la esencia de Dios, alguien que no conoce la obra redentora de Dios, no puede entender el lazo de la vida eterna. Usted no puede en ninguna manera formar el gran lazo de la vida eterna. Puede hacer que la naturaleza moral, instruida, religiosidad, caminos que a ustedes parecen perfectos. No podemos por excelencia llevar la vida eterna por el primer Adán, el cual rompió vínculo con Dios cuando se alejó de Dios por causa de la desobediencia. Y si nosotros los que somos hijos de Dios somos miembros a través del segundo Adán, que es Cristo, el Señor Jesucristo pagó el precio por nuestro pecado. Los dos Adanes son distintos. El primero Adán trae condenación, el segundo Adán trae eternidad, que es Cristo. El viejo y el nuevo, el primero y el segundo. Lo que es nacido de la carne, dice la Biblia, carne es. La naturaleza, lo que envejece, lo que trae condenación. Pero también dice, en el segundo lugar, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu es. Si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Para poder vincular con el segundo Adán, hay un paso fundamental que el ser humano tiene que hacer. Era acudir a la cruz de Cristo. Dice la palabra de Dios que hay dos caminos. Camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es camino de condenación.
Es como que uno quiere caminar hacia un precipicio con los ojos vendados. Va a llegar y va a caer a la profundidad y se va a morir. Pero y dice, hay otro camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso, cuando hablamos de los dos lazos, habla del lazo de la vida eterna y el segundo lazo de la comunión personal. Ningún ser humano, sin haber pasado por la cruz de Cristo, puede tener comunión con Dios. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos la comunión íntima, porque hemos pasado por la cruz de Cristo. Por eso cuando leíamos en el primer lugar, dice, los que han nacido de la carne, carne es, y los que han nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso vendría a ser en Juan 3:6, cuando el Señor le está hablando a Nicodemo. Y el segundo pasaje dice, si alguno está de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Nada puede ser más explícita, más concluyente que la última cita de 2 Corintios 5. Las cosas viejas, cualquiera sea su naturaleza, pasaron. Su existencia no reconocida en la nueva creación, donde todo proviene de Dios. Recién hablábamos acerca de la Nueva Jerusalén. Ahí en la Nueva Jerusalén no va a entrar el pecado, no va a entrar ninguna cosa que sean del primer Adán, sino haber pasado por la cruz. Porque su existencia no es reconocida en la nueva creación. Aunque Dios lo formó, pero la carne es. Envejece y muere. ¿Y qué trae el pecado? Condenación. El antiguo fundamento, que ha sido completamente removido y en la redención se ha echado un nuevo cimiento. No hay una vieja partícula del viejo material empleado en el camino del Señor, en el nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas. La transformación del ser humano. El cristiano que ha nacido de nuevo tiene una nueva naturaleza. El Espíritu Santo pasa a morar en el corazón de las personas. Aquel espíritu que murió en el Edén por causa del pecado es revivido, es renacido, es resucitado por el Señor Jesucristo cuando uno se entrega su vida al Señor. Y todo proviene de Dios. Los vasos de la antigua creación han sido puestos de lado y en su lugar fueron puestos los de la redención. La vestidura antigua de la creación fueron puestos de lado por una nueva vestimenta, la ropa nueva que el Señor nos da. Cuando el Señor dijo que esto va a ser destruido y tiene uno no hecho de mano en los cielos. El apóstol Pablo hablaba acerca del nuevo nacimiento. La nueva impecable ropa de la redención la sustituyó en la mano del hombre, jamás tejió un solo hilo ni puso un solo punto de esta bella ropa. Y es lo que el hombre natural, religioso por así llamarlo, influente, que tenga influencia y queriendo pasar desapercibido de Dios, difícil que lo pueda lograr, porque dice la Biblia que cuanto todos pecaron, el ser humano de por naturaleza es pecador, no puede entrar al cielo con esa vieja ropa. Por más esfuerzo que haga, por más camino que haga, por más lugares que vaya, por más sacrificios que pueda hacer, por más limosna que haga, por más bienes y beneficencia que pueda hacer, no le alcanza para tener la nueva vida. Por eso cuando hablamos del lazo, el lazo de la eternidad y el lazo de la condenación, podríamos decir también, el camino de paz, camino de reconciliación. Dice, y la voz concluyente de la Santa Escritura que declara la nueva creación, todo proviene de Dios. Dios proveyó para el ser humano un camino nuevo.
una forma de poder entrar. Cuando leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, y el Señor le dice, Padre, la hora ha llegado, el Señor le estaba diciendo que ya era la hora en el cual el juicio de Dios iba a caer sobre él, donde el camino nuevo que él vino a trazar se iba a abrir a través de su cuerpo, de su velo, dice que su sangre, donde él iba a dejar el camino para que el hombre, que no le alcanza con todo lo que pueda hacer para poder tener el camino de esperanza, dejó la cruz como el punto de partida, el cual tiene que tomar la sangre del Señor para poder entrar al cielo. Y esta verdad se hace que todo sea tan seguro, pone todas las cosas en una posición que está terrenamente fuera de alcance del poder del enemigo. El adversario, Satanás, no puede tocar nada ni nadie en la nueva creación. Miren, cuando pasamos cada día en este tiempo que estamos viviendo, por todas las pruebas que podemos pasar, ustedes saben que Satanás no nos puede tocar más allá si Dios lo permite. Y lo podemos ver reflejado en la vida de Job, cuando Satanás instó al Señor para que le sacara todo a Job, y él le dijo, todo está en tu mano, pero no puede tocar su vida. Llegó a tocar la carne, pero no a quitar la vida, sin el permiso de Dios. A nosotros no pueden pasar así cosas, pero todo lo tiene que permitir Dios. Por eso dice que el adversario no tiene nada, ni puede tocar a nadie en esta nueva creación, en la nueva creación. Ahora podemos examinar cómo podemos entrar en la nueva creación y de qué manera venimos a ser poseedores de la naturaleza divina. Y el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo, si no naciere de nuevo, no podrá entrar en el reino de los cielos. Nicodemo, aquel conocedor de la ley, de los profetas, se encuentra con esta disyuntiva de que no le sirvió nada el querer cumplir con toda la ley y los preceptos de Moisés. Y Jesucristo le está poniendo a él en prueba y para ver hasta dónde llega el conocimiento. Esa pregunta no se la pudo hacer a la mujer samaritana porque no conocía nada de la ley, pero sí se lo podía si no naciere de nuevo. Y le echa por tierra todos los fundamentos que el hombre natural, el hombre que piensa que con una vida noble puede llegar al cielo. Y el Señor le está diciendo que si no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué podemos hacer dice, una cita o dos de la palabra bastarán para hacernos comprender este punto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra y observe la relación, en él cree y que tenga vida eterna. Dos que tienen que observar, en él cree en quién, en Jesucristo. ¿Y qué consigue? Vida eterna. Y aquí el lazo más simple, fe. El lazo más simple y más sencillo es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. De esta manera pasamos a la antigua creación de todo lo que le pertenece, a la nueva creación con todo lo que le pertenece. Este es el precioso secreto del nuevo nacimiento. La fe que opera en el alma por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo. Es que lo fundamental y lo más notorio y más glorioso es que nosotros tenemos que pensar que el único motivo y el único modo es creer en Dios. La fe cree a Dios en su palabra, que da por cierto como un sello que Dios es veraz, que Dios es fiel. La fe es que enlaza el alma con un Cristo resucitado, la cabeza y el principio de nueva creación.
Por eso cuando uno pone a observar en la palabra de Dios, lo que el Señor quiere decir es que siempre es imposible agradar a Dios. Y el Señor le decía a los discípulos, si tuvieran tu fe como un grano de mostaza, diría a esta montaña, hazte a un lado y se haría. ¿Pero por qué? Porque la fe es creer a Dios en la palabra, que da por cierto con su sello que Dios se verá. La fe que enlaza el alma con un Cristo resucitado, la cabeza y el principio de la nueva creación. No va a haber nada en este lazo de la vida eterna con el lazo de la muerte. En otra cita dice, de cierto digo, que el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es Juan 5:24. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, al Señor, al Padre, dice, tiene vida eterna, vida abundante, vida eterna, esa vida que el hombre desechó en el jardín del Edén, poder tener una comunión plena con Dios. Dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, que es algo sencillo, algo fundamental, algo que nosotros tenemos que pensar como en la condición del ser humano en este tiempo. Podemos ver la preocupación que hay en todas las personas a diario, en los gobiernos, en las naciones, en la ciencia, en la medicina, buscando una solución para un virus, pero también hay un virus que es antiguo, que solamente un antídoto lo puede lograr para poder sacarse el virus del pecado, el veneno de la serpiente antigua, que es la cruz de Cristo. Quizá en la pandemia esta que estamos pasando la solución la tenga Dios, claro que sí la tiene Él, pero la tenemos que pedírsela a Él. Dice en el Salmo 93, Salmo 91, que la plaga no tocará en tu morada, ni la pestilencia que ande de noche. Caerán a 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra y no llegará a ti, pero estando abajo de la voluntad de Dios. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Es creer en quién, en Jesucristo, no en una religión. Y dice, nada puede ser más simple. Por el nacimiento natural entramos a los límites de la antigua creación y venimos a ser herederos de lo que pertenece al primer Adán, que es la muerte, que es la muerte física. Por el nacimiento espiritual entramos en los límites de una nueva creación y venimos a ser herederos de todo lo que pertenece a la segunda Adán, a Cristo. Heredero y coheredero con Cristo. Y si el nacimiento espiritual, el misterio del nacimiento espiritual, ¿cuál es la respuesta? Es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que en Él cree, dice el Señor, en consecuencia es vida eterna. En Él está la nueva creación, somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El Señor Jesucristo cambió nuestra vida en vida espiritual, vida eterna. El poseedor de esta naturaleza está unido a Cristo. El poseedor de esta naturaleza está unido a Cristo. Por el lazo que jamás ningún poder de la tierra podrá separar, destruirlo, cortarlo.
porque dice que estamos en la mano del Padre y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Ningún poder de la tierra, ni el infierno, ni los ángeles, ni los demonios. Nadie nos puede sacar y cortar ese lazo que tenemos a través de Cristo, que es la cabeza y la gloria de los demás. Pero también debemos no de ser cuidadosos y no confundir el lazo de la vida eterna con el lazo de la comunión personal, porque la vida eterna está sellada, no la perdemos, ya está en nosotros. Ese lazo de la vida eterna ya no se puede cortar, ese vínculo que tenemos con Dios, pero sí el lazo de la comunión personal, las pruebas que tenemos, las tentaciones. Muchas veces cuando pasamos por pruebas o por dificultades, nos olvidamos de Dios, quien es el que nos da la solución, y tratamos de buscar la solución en otras cosas. Estamos pensando de abrir o no la iglesia por miedo a que nos puedan llegar a sancionar, a multar, a meter preso. Sin embargo, en la antigüedad del apóstol Pablo, los apóstoles murieron decapitados, aserrados. Los primeros cristianos murieron puestos en los leones. Y cuando habla de la comunión personal, los cuales, aunque íntimamente unidos, son perfectamente distintos. Estamos unidos por un mismo, la comunión personal, estamos unidos por un mismo espíritu, el Espíritu Santo, pero tenemos diferentes pensamientos. No debemos desplazarnos, sino dejarnos en su orden divino, estar en la comunión plena con el Señor. Pero el segundo proviene del primero. El segundo es un lazo como lo es el primero. Pero el segundo, y no el primero, todo el poder y la malicia de Satanás son incapaces de romper el primer lazo. El peso de una pluma puede romper el segundo. El lazo es eterno, el segundo puede ser roto, es un instante. El primero debe ser su permanencia en la obra de Cristo, por nosotros, para nosotros, de Dios para nosotros, que fue establecido para siempre en el cielo. Es que el lazo del Señor es establecido, está puestamente en el Señor. El segundo depende de la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos dejar que no rompan el lazo nuestro? En la comunión que podamos tener con Dios, no separarnos del Señor. Y lamentablemente lo es impedido por miles de cosas de cada día. ¿Cuántas cosas, cuánta influencia trae el mundo en nuestra vida cotidiana? ¿Cuántas veces nos ponemos y no nos parecemos a lo que el Señor puso en el mundo, que llamamos luz? A veces nuestra luz tratamos de apagarla, de taparla para que no lo vean, porque hacemos cosas ilícitas, cosas pequeñas que no corresponden a la comunión plena con el Señor, pero así todo rompemos ese lazo de la comunión con el Señor. Por tanto, nosotros, y el segundo, por la victoria del Espíritu Santo. Ahora bien, nuestra firme convicción es que miles de cristianos somos sacudidos con respecto a la realidad. Sí, es real. ¿Cómo no vamos a ser sacudidos? Estamos en la carne. Nuestra naturaleza muchas veces predomina sobre la naturaleza del Señor. Bien decía que tenemos un viejo hombre y un nuevo hombre. Según el hombre que queramos alimentar, él va a crecer. Si alimentamos de las cosas de este mundo, el viejo hombre va a ir prevaleciendo sobre el nuevo. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo toque nuestro corazón y que le demos más importancia a las cosas espirituales, nuestro viejo hombre se va menguando, y donde el hombre interior, el hombre espiritual, va a ir creciendo. El apóstol Pablo dice: mire, Sara, hable hombre de mí. Las cosas que debo hacer, eso no hago. Y las cosas que no debo hacer, eso hago. Las cosas buenas, las cosas de Dios no lo hago. Pero las cosas bien, esa hago. ¿Por qué? Porque lamentablemente la naturaleza pecaminosa está en nosotros. ¿Cuándo va a ser liberada?
cuando el Señor Jesucristo nos transforme, nos lleve a estar en la ciudad. Pero mientras tanto estamos en este mundo, tenemos que lidiar con esta vieja naturaleza. Nuestra firme convicción es que miles de cristianos son sacudidos con respeto a la realidad y la perspectiva del primer lazo, de la eternidad, el de la vida eterna, a causa de su fracaso en el mantenimiento del segundo, el de la comunión personal. Algo sobreviene para romper el segundo, y ello comienza a poner en duda la existencia del primero. Y a veces nos llega a ser duda, ¿seré del Señor realmente? Y entramos en duda. ¿Estoy seguro de lo que creí? Es que empezamos a dudar muchas veces de lo que nosotros, en lo que estemos esperanzados. Por eso, hermanos, ¿cómo estamos en nuestra vida espiritual cada día? ¿Nos estamos dejando llevar por la corriente del mundo, lo que el mundo hace? ¿O en realidad este tiempo que el Señor permitió que pasara esto, donde podamos reflejar la cruz de Cristo? Esto es un error, pero sirve para mostrar la inmensa importancia de una santa vigilancia que tenemos que andar diario a fin de que el lazo de la comunión personal no sea roto. ¿Y de qué forma? Orando, leyendo la palabra del Señor, tratando de tener comunión íntima con el Señor, y cuando no entra en duda, ir a la palabra de Dios para sacar todas nuestras dudas. Cuando el enemigo quiera atacarnos, ¿dónde vamos a buscar la respuesta? Sino en la Biblia, en la palabra de Dios, en la cual últimamente no se están llevando a cabo las autoridades cuando juran por el mantenimiento de un país, de hacer las cosas bien, juran sobre la Biblia sin conocer el contenido. Muchas veces nosotros, aunque nos pareciera irreal, pero es lógico, muchas veces nosotros no tomamos a la palabra de Dios como algo serio, donde está toda nuestra respuesta a nuestras dudas. En pensamiento, en palabra y acciones. Son los tres vínculos: en pensamiento, en palabra y en acción. Son tres cosas que tenemos que pensar, hermano. En pensamiento, ¿qué pensamiento tiene nuestro corazón cada día? En las palabras, ¿cómo nos manejamos cada día? En las acciones, ¿qué acción hacemos? ¿Vivimos como el Señor quiere que vivamos? ¿Realmente damos testimonio de la palabra de Dios? ¿O somos únicamente cristianos de domingo? Cristianos de iglesia, pero no de la vida diaria. Y tenemos que, cada vez que cometemos un pecado, ir a la cruz de Cristo y confesar ante Dios las faltas. Bien, David hizo dejar anotado el Salmo 51, cuando él comete dos pecados graves: el de adulterio y el de muerte. Pero dice en el Salmo 51, ten piedad mío, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedad, borra mis rebeliones. Y dice, porque contra ti he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. No pecamos que Dios no nos sabe, pecamos delante de los ojos de Dios. Cometemos pecados y es grave. Pero el Señor está dispuesto siempre a perdonarnos. David recibió el perdón del Señor. No le fue quitado el Espíritu Santo, pero sí tuvo que tener las consecuencias por su desobediencia, por causa del pecado, aquel hijo que había concebido con Jezabel, aquella mujer, con la mujer de Urías. Ese bebé murió. Dios no le permitió que viviera, era fruto del pecado, pero después le dio a través de esa mujer a Salomón. Tenemos que los fundamentos, que la muerte y resurrección de Cristo, ir a la cruz del Calvario para pedir. En cuanto al segundo lazo roto, es casi imposible ver la realidad del primero, pero la interrupción de la comunión en sí, por más que nosotros sea algo de vital importancia, en realidad no es sino algo de valor secundario. Es la importancia que tiene la comunión plena con el Señor. Es que, como hijo de Dios,
no tiene que haber mancha alguna. Porque así como decía el Señor que sin Él era imposible ver sin fe es imposible ver la gloria de Dios. Con fe podemos llegar a ver la gloria. Dice, e incluso es significante cuando se la compara con la deshonra hecha a Cristo y con la tristeza causada al Espíritu Santo por aquellos que ocasionan la pérdida de la comunión. Esto es por el pecado no juzgado. Cuando hay pecado sin confesar, no hay comunión. Y cuando no hay comunión, no hay vida eterna. Por eso es imposible agradar a Dios si en nosotros, que somos hijos de Dios, no hay confesión de nuestros pecados. Ojalá el Señor trabaje en nuestro corazón, porque en realidad causamos tristeza a nuestro Dios cuando desobedecemos, pero cuando nos reconciliamos, cuando pedimos perdón a Dios y puede haber comunión, ojalá el Espíritu Santo trabaje en nosotros poderosamente para producir la vigilancia, piedad, seriedad, celo, comunión con cada uno de nosotros y que nadie interrumpa esos dos lazos. Nuestra comunión, que estos dos lazos sean comprendidos y que lo disfrutemos en su debido lugar y en su orden conveniente para la gloria de Dios, por nosotros, para la estabilidad de la paz de nosotros, para la estabilidad de la iglesia, para el crecimiento espiritual, para la integridad, para la pureza, en andar duramente de diario. Ojalá en esta mañana estos cortos pensamientos puedan traer en nosotros, en primer lugar, el lazo que decía aquí, de la eternidad, que no lo vamos a poder romper, ni lo va a poder romper, como decía, ni el mismo demonio ni Satanás. Ninguno puede romper ese lazo porque hemos creído en nuestro Señor. Pero el segundo lazo, que es de la comunión personal, se puede romper, pero se soluciona con confesión al Señor, reconciliación con Él, para que haya comunión con la iglesia y pueda haber perdón y reconciliación. O sea que gracias, porque en esta mañana pudimos abrir la palabra de Dios y le dejo el título, los dos lazos, el lazo de la vida eterna y el lazo de la comunión personal. Que Dios nos bendiga. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos, Señor, por tu palabra, porque en ella, Señor, nos da paz a través de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal. Bendice, Señor, a cada hermano de la iglesia en Florida. Bendice a cada familia, Señor. Bendice a aquellos que están pasando por esa enfermedad. Ponemos en tu mano a aquellos que están cada día y han de escuchar este mensaje. Bendice, Señor, tu palabra que es transmitida por diferentes medios. Bendice, Señor, todo. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.